El mensaje enviado por el Chapo a las agencias de inteligencia y grupos de seguridad fronteriza no solo causó alarma inmediata, sino que también desató un debate interno sobre la veracidad de la amenaza. A pesar de la conocida fiereza y el historial del narcotraficante, muchos se mostraron escépticos al principio, pues era común que este tipo de mensajes fueran parte de una maniobra para desviar la atención o manipular a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, dado el contexto en el que el Chapo operaba, y considerando que su red criminal tenía un vasto alcance, las autoridades no podían permitirse ignorar la advertencia, aunque no estuviera acompañada de pruebas tangibles. La incertidumbre sobre la autenticidad del mensaje llevó a que varios altos funcionarios de inteligencia tomaran decisiones estratégicas para investigar en profundidad las áreas mencionadas, considerando incluso que podría tratarse de una táctica para sembrar el caos y confundir a las fuerzas del orden. Al comenzar las investigaciones, las autoridades comenzaron a percatarse de que las ubicaciones mencionadas por el Chapo coincidían con regiones estratégicas, ubicadas en puntos difíciles de acceso. Estas áreas, históricamente utilizadas para actividades ilícitas, formaban parte de rutas de tráfico de drogas que conectaban diversas regiones, no solo dentro del país, sino también con otros mercados internacionales. Esto incrementó el nivel de preocupación entre las autoridades, pues si bien la zona era conocida por ser vulnerable a diversas actividades delictivas, la nueva amenaza sugería que podía haber planes de ataque o sabotaje. Además, los informes iniciales mostraron que las comunicaciones y los movimientos de los carteles de la región se habían intensificado en las semanas previas al mensaje de El Chapo, lo que hacía aún más relevante la investigación. El seguimiento de las coordenadas proporcionadas en el mensaje reveló que las áreas en cuestión estaban alejadas de las principales rutas de patrullaje, lo que significaba que su vigilancia era mínima. Aunque algunas de estas zonas eran conocidas por ser inhóspitas y de difícil acceso, no se había hecho un esfuerzo significativo para desplegar tecnología avanzada o unidades de patrullaje de alta capacidad, debido a que se consideraban de bajo riesgo en comparación con otras zonas más transitadas y estratégicas. Sin embargo, las agencias de inteligencia comenzaron a poner atención en detalles que previamente habían sido pasados por alto, comenzando a realizar mapas detallados y simulacros de intervención para evaluar la viabilidad de un ataque o un enfrentamiento en esas áreas. En poco tiempo, los informes de inteligencia comenzaron a pintar un panorama más complejo. Se detectó un patrón en las rutas utilizadas por los grupos criminales, con algunos movimientos sospechosos cerca de las áreas mencionadas por el Chapo. Aunque aún no se podía confirmar la existencia de un ataque inminente, los datos comenzaban a sugerir que los traficantes estaban adaptando sus rutas y métodos operativos, posiblemente como respuesta a la alerta generada por el mensaje. Los equipos de seguridad fronteriza se vieron obligados a intensificar las vigilancias aéreas, pues los patrullajes terrestres eran ineficaces debido a la orografía accidentada de la región. Este incremento en la vigilancia permitió detectar algunos vehículos sospechosos que se movían a altas horas de la noche, lo que generó la sospecha de que los carteles podrían estar preparando algún tipo de ataque. A pesar de los esfuerzos por aumentar la presencia de agentes en la zona, la dificultad para acceder a las áreas mencionadas hacía que cualquier respuesta inmediata fuera extremadamente difícil de coordinar. Esto no solo complicaba el trabajo de las fuerzas de seguridad, sino que también les dejaba vulnerables ante cualquier acción que pudiera tomar por sorpresa a las autoridades. Por otro lado, los expertos en seguridad comenzaron a especular sobre las posibles intenciones detrás del mensaje. Algunos pensaron que el Chapo podría estar tratando de sembrar discordia dentro de las agencias de inteligencia, intentando que las fuerzas de seguridad se enfocaran en una amenaza ficticia, mientras él o sus aliados llevaban a cabo otros movimientos sin ser detectados. La estrategia de El Chapo podría haber sido, en teoría, una táctica para distraer a las fuerzas de seguridad, mientras él y su organización lograban mover cargamentos de drogas o incluso recursos bélicos sin que nadie sospechara. Sin embargo, el contexto de la situación obligó a los responsables de la seguridad a considerar todas las posibilidades, incluida la más peligrosa, que El Chapo estuviera advirtiendo sobre un ataque real que se estuviera planeando en esas áreas remotas. El narcotraficante sabía bien que las zonas alejadas de la vigilancia podían ser vulnerables a ataques, ya que la infraestructura de comunicación y la respuesta rápida de las fuerzas de seguridad en esos territorios era insuficiente.
Por lo tanto, el hecho de que hubiera señalado estas ubicaciones podría ser una indicación de que él tenía conocimiento interno de los puntos débiles de la seguridad en esas áreas. Con el tiempo, las investigaciones comenzaron a arrojar más información sobre la posible conexión del Chapo con otras organizaciones criminales y grupos extremistas que operaban cerca de la frontera. La creciente preocupación de que estos grupos pudieran estar colaborando para llevar a cabo ataques coordinados en estas zonas aumentaba, lo que llevó a un aumento significativo en el número de operativos militares y de seguridad en las áreas fronterizas. Las autoridades también empezaron a considerar la posibilidad de que los carteles estuvieran buscando apoderarse de recursos estratégicos en estas áreas, como minerales, aguas o incluso ubicaciones propicias para el cultivo de productos ilícitos. En cualquier caso, la alerta se mantenía alta. El sistema de seguridad fronteriza comenzó a implementarse en varios frentes. Las patrullas en la zona aumentaron significativamente y se utilizaron nuevas tecnologías como drones y cámaras de vigilancia avanzada, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier señal de actividad sospechosa. Sin embargo, muchos expertos señalaron que, si bien las medidas eran necesarias, no serían suficientes si no se lograba un cambio en la estrategia de vigilancia a largo plazo. En muchas de estas zonas remotas, las patrullas tradicionales no podían competir con la astucia de los grupos criminales, que a menudo utilizaban caminos alternativos y ocultaban sus movimientos en la naturaleza. Las agencias de inteligencia también comenzaron a colaborar más estrechamente con las fuerzas de seguridad de otros países, particularmente con los Estados Unidos, debido a la proximidad de las áreas mencionadas a la frontera sur de este país. La cooperación internacional resultaba esencial, ya que las amenazas que surgían en la región no solo afectaban a México, sino también a la seguridad de los Estados Unidos. Se establecieron líneas directas de comunicación entre las agencias de ambos países para compartir información crítica y coordinar las respuestas a los posibles ataques o movimientos ilegales que pudieran estar surgiendo de la región fronteriza. La colaboración, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Las diferencias en las políticas de seguridad y en los métodos operativos de las dos naciones se hicieron evidentes, aunque ambas reconocieron que el trabajo conjunto sería fundamental para prevenir un desastre mayor. En este contexto, el escepticismo hacia el Chapo fue disminuyendo gradualmente. Aunque muchos no querían caer en la paranoia, comenzaron a tomar la advertencia más en serio. Mientras tanto, los narcotraficantes y otros grupos involucrados en actividades ilícitas comenzaron a operar con mayor sigilo, modificando sus rutas y métodos para evitar la detección. Algunos de estos grupos también empezaron a utilizar nuevas tácticas de camuflaje, lo que complicó aún más las investigaciones. Esto obligó a las autoridades a revisar sus métodos de patrullaje, comenzando a utilizar vehículos especializados y unidades de intervención rápida para mejorar su presencia en las áreas de difícil acceso. Por otro lado, la incertidumbre generada por el mensaje de El Chapo comenzó a afectar la moral de las fuerzas de seguridad, que veían cómo se incrementaba la presión de proteger grandes territorios con recursos limitados. Sin embargo, el alto mando insistió en que no podían permitir que la incertidumbre los desbordara. Se realizaron numerosas reuniones de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, con el fin de asegurar que las fuerzas estuvieran bien equipadas para enfrentar cualquier escenario, ya fuera un ataque directo o una distracción diseñada para desorientar. Estas reuniones también sirvieron para compartir lecciones aprendidas y adaptarse a las nuevas tácticas de los grupos criminales. El aumento de la vigilancia aérea y el monitoreo constante no resultaron en una captura inmediata de los responsables. Sin embargo, la presencia continua de las autoridades disuadió a los grupos de cometer cualquier acción directa en las áreas de difícil acceso. Aunque no se logró identificar a los responsables del mensaje de El Chapo, la intervención resultó en un mayor control de la zona y en la disuasión de otros posibles ataques. A medida que los días pasaban, la situación comenzó a calmarse, aunque las autoridades sabían que no podían bajar la guardia. El incidente sirvió como recordatorio de las vulnerabilidades que aún existían en la seguridad fronteriza. Aunque se logró mantener la calma y evitar un conflicto mayor, el mensaje del Chapo dejó claro que las amenazas a la seguridad no solo provenían de ataques directos, sino también de la compleja red de manipulación e inteligencia que los grupos criminales podían emplear para mantener a las autoridades en un estado de alerta constante. Aunque la amenaza del Chapo no se materializó en un ataque inmediato,
el incidente llevó a una revisión exhaustiva de las estrategias de seguridad en la frontera. Las autoridades aprendieron que no podían subestimar la astucia de los grupos criminales ni los métodos que utilizaban para desestabilizar la seguridad de la región. A partir de este evento, se hicieron ajustes significativos en los protocolos de seguridad, con un enfoque renovado en la cooperación internacional y en el uso de tecnologías avanzadas para monitorear y responder a las amenazas de manera más eficiente y eficaz. Hace apenas un día, una serie de revelaciones sorprendentes estremecieron a las agencias de seguridad fronteriza y a los servicios de inteligencia, después de que un mensaje atribuido al famoso narcotraficante Joaquín Guzmán, mejor conocido como El Chapo, fuera filtrado. Lo que dejó perplejos a los expertos fue la impresionante precisión de los detalles que contenía, en los que se mencionaban áreas sensibles y rutas de tráfico de polvo blanco y cannabis, detalladas de una manera tan exacta que muchos se preguntaron cómo alguien tan vigilado podía tener acceso a información tan precisa. Aunque el Chapo se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad, este suceso hace cuestionarse si realmente su capacidad de influencia se ha visto limitada por los barrotes de su celda. Las primeras hipótesis giran en torno a la posibilidad de que el Chapo haya logrado establecer una red de colaboradores más amplia de lo que las autoridades pensaban, manteniendo su poder sobre las operaciones del cartel de Sinaloa a través de terceros. A pesar de estar aislado de los eventos que ocurren fuera de la prisión, su habilidad para mover las piezas en el tablero de manera tan precisa sugiere que la influencia del cartel sigue siendo vasta, con tentáculos que alcanzan mucho más allá de lo que se había asumido hasta ahora. Esto deja claro que, aunque se crea que está bajo control, la verdadera magnitud de su poder podría ser mucho mayor. Y lo más intrigante es que las agencias de seguridad fronteriza no son las únicas preocupadas. En los pasillos del poder político, las reacciones fueron inmediatas. La noticia del mensaje de El Chapo no tardó en llegar a la Casa Blanca, donde el expresidente Donald Trump rápidamente se manifestó en contra de la aparente falta de preparación del gobierno actual para enfrentar este tipo de amenazas. En su contundente declaración, Trump acusó a la administración de Joe Biden de ser demasiado permisiva con la seguridad en la frontera y de no tomar las medidas necesarias para evitar lo que él describió como una amenaza inminente, que podría tener repercusiones mucho más graves de lo que se pensaba. Sin dudar, sugirió que el gobierno de Biden había fallado al no fortalecer la protección de las fronteras, una crítica que resuena con su narrativa de un gobierno débil frente a los riesgos externos. Trump no se detuvo allí. En privado, fuentes cercanas al expresidente revelaron que estaría considerando la implementación de nuevas medidas para incrementar la seguridad en la frontera, propuestas que incluirían un mayor uso de tecnología avanzada para detectar actividades ilícitas, así como un refuerzo en el despliegue de recursos federales para responder rápidamente a cualquier intento de sabotaje o incursión. En su mensaje, también insinuó que la situación en la frontera estaba empeorando, afirmando que los intentos de contrabando de polvo blanco y cannabis se estaban intensificando y que no era momento de bajar la guardia. De acuerdo con Trump, la amenaza no solo representaba un desafío para la seguridad nacional, sino que podría tener un impacto negativo en las próximas elecciones, convirtiendo el tema de la seguridad fronteriza en uno de los principales puntos de discusión política. Este tema, por supuesto, también agitó las aguas en México. La administración de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se vio envuelta en una tormenta de críticas, tanto internas como externas. Si bien el presidente mexicano había intensificado esfuerzos para combatir las redes criminales que operan en la frontera, el mensaje de El Chapo dejó claro que la situación sigue siendo mucho más complicada de lo que las autoridades habían reconocido. Algunos analistas políticos indicaron que las críticas a AMLO provenían de sectores que percibían que, a pesar de las iniciativas implementadas, aún faltaba una respuesta contundente ante los carteles que continúan teniendo un alcance significativo en varias regiones del país. El gobierno mexicano, presionado tanto por la opinión pública como por la comunidad internacional, se encontró en una encrucijada. Por un lado, varios políticos se alinearon con las críticas de Trump, abogando por una mayor colaboración con los Estados Unidos, mientras que otros propusieron una respuesta diferente, que incluía un enfoque más enfocado en la promoción del desarrollo social en las regiones fronterizas para reducir la influencia de las organizaciones criminales. Aunque no se llegó a un consenso claro, la situación dejó en evidencia la falta de una estrategia unificada para abordar de manera efectiva las amenazas que surgen de los grupos criminales transnacionales.
A nivel práctico, la noticia del mensaje de El Chapo también llevó a las autoridades de seguridad a replantear sus métodos de patrullaje y monitoreo en las áreas mencionadas en el mensaje. Al principio, algunos pensaron que se trataba solo de una amenaza vacía, pero la precisión de los detalles obligó a las fuerzas federales a revisar sus procedimientos. Los informes revelaron que, si bien las rutas mencionadas por El Chapo eran conocidas por los agentes de seguridad, había ciertos puntos que no estaban siendo suficientemente vigilados, lo que aumentaba las posibilidades de que los cárteles pudieran operar con mayor libertad. Esto encendió una alerta entre las fuerzas de seguridad, quienes intensificaron los operativos en las zonas más vulnerables y comenzaron a desplegar nuevas tecnologías de monitoreo para detectar cualquier movimiento sospechoso en tiempo real. Por otro lado, se comenzó a especular sobre los métodos que El Chapo podría estar utilizando para mantener su influencia desde prisión. Algunos expertos en seguridad sugirieron que el narcotraficante podría estar aprovechando los canales digitales para coordinarse con su red de colaboradores, utilizando sistemas de comunicación encriptada y criptomonedas, lo que le permitiría operar con una cierta impunidad. Esto llevó a que las autoridades encargadas de su custodia revisaran sus protocolos de comunicación y vigilaran más de cerca cualquier intento de El Chapo de comunicarse con el exterior. A pesar de que los operativos aumentaron, los expertos sabían que el control absoluto de la situación en la frontera era prácticamente imposible, debido a las vastas extensiones de territorio y a la facilidad con la que los grupos criminales pueden adaptarse a las circunstancias. La situación estaba lejos de resolverse, y las autoridades sabían que debían estar preparadas para cualquier eventualidad. Lo que parecía ser una amenaza a gran escala en el horizonte, de pronto se convirtió en una carrera contra el tiempo, donde la desconfianza, la paranoia y la especulación se mezclaban a cada paso. Dentro de las agencias de seguridad, la sensación de que algo más grande se estaba gestando se hizo cada vez más palpable. El mensaje de El Chapo había dejado claro que los narcotraficantes siguen siendo extremadamente organizados y que su poder de influencia sigue intacto, incluso en circunstancias tan adversas como las que él enfrenta en prisión. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿cómo logra El Chapo mantener esa conexión tan precisa con su red? ¿Qué tan extendida está su red de colaboradores fuera de las prisiones de alta seguridad? Y lo más intrigante de todo, ¿hasta qué punto las autoridades realmente tienen el control de la situación? Mientras tanto, en las redes sociales y entre los expertos en seguridad, se especulaba sobre la posibilidad de que este tipo de amenazas fueran parte de una estrategia más grande del cartel de Sinaloa para distraer a las fuerzas del orden. El Chapo podría estar utilizando estas maniobras para sembrar confusión y desviar la atención de otras operaciones ilegales que se estaban llevando a cabo en la región. La situación podría estar más interconectada de lo que parece, y los próximos días serán claves para determinar si se trata solo de un falso aviso o si estamos frente a una amenaza mucho más seria. Lo que está claro es que, con el paso de las horas, la tensión sigue creciendo y las autoridades están cada vez más conscientes de que el poder del cartel de Sinaloa no solo se mide en términos de dinero o territorio, sino también en su capacidad para maniobrar en las sombras, dejando a la seguridad y al gobierno sin una respuesta definitiva. ¿Qué está por venir? ¿Cómo reaccionarán las fuerzas de seguridad y los gobiernos involucrados en los próximos días? Solo el tiempo dirá si este mensaje de El Chapo es el preludio de algo mucho más grande y peligroso. La situación se complicó aún más cuando se conoció que varios de los puntos mencionados por El Chapo están cercanos a rutas de tráfico ilícito conocidas por ser utilizadas para el contrabando de polvo blanco y cannabis. Las autoridades estadounidenses no han tardado en tomar medidas drásticas. Un refuerzo sin precedentes de los protocolos de seguridad ha sido implementado a lo largo de la frontera, con el despliegue urgente de equipos especializados en diversas áreas críticas. Los más destacados entre estos equipos son los encargados de la desactivación de explosivos, quienes han sido movilizados rápidamente hacia las zonas que, según los informes, podrían ser más vulnerables a un ataque. Esta medida responde a la posible presencia de artefactos explosivos improvisados, una táctica que algunos expertos consideran podría ser utilizada por los grupos criminales para desestabilizar las operaciones fronterizas. Además de los equipos especializados, la vigilancia a lo largo de la frontera ha sido reforzada con la instalación de nuevas cámaras de seguridad en puntos clave, especialmente en aquellos que se consideran más susceptibles a actividades ilícitas o infiltraciones. Estas cámaras, equipadas con tecnología avanzada,
permitirán a las autoridades monitorear en tiempo real cualquier movimiento sospechoso en las áreas de alta alerta. Los equipos de respuesta rápida han sido también preposicionados, listos para actuar de manera inmediata ante cualquier indicio de que las amenazas mencionadas por el Chapo estén por materializarse. Esta nueva estrategia tiene como objetivo prevenir cualquier intento de sabotaje o incursión que pueda poner en peligro la seguridad de las comunidades cercanas. Sin embargo, las reacciones en las comunidades locales no se han hecho esperar. Los residentes de las zonas cercanas a la frontera han comenzado a expresar una creciente inquietud sobre las posibles repercusiones de estas amenazas. En las últimas semanas, los rumores de posibles ataques han generado un clima de incertidumbre, especialmente en aquellos pueblos más cercanos a las áreas mencionadas por el Chapo. Las familias temen por su seguridad, ya que las amenazas relacionadas con los cárteles y el crimen organizado no son una novedad en estas regiones, aunque la magnitud de la situación parece estar alcanzando niveles sin precedentes. En conversaciones informales, varios residentes han manifestado su temor a ser atrapados en medio de un posible conflicto. Algunos expresaron que, aunque la presencia de las fuerzas de seguridad podría ofrecerles un sentimiento de protección, la constante vigilancia y los operativos en curso solo aumentan la ansiedad colectiva. La situación se complica aún más por la cercanía de muchas de estas comunidades con los puntos más sensibles de la frontera, lo que aumenta el riesgo de quedar en el centro de cualquier enfrentamiento entre las fuerzas del orden y las organizaciones criminales. Esto ha hecho que algunos cuestionen la capacidad de las autoridades para garantizar su seguridad a largo plazo. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad, conscientes de la creciente alarma en la población local, han redoblado sus esfuerzos por tranquilizar a los residentes. En varias reuniones comunitarias, funcionarios de seguridad han explicado que las medidas implementadas son preventivas y que el propósito es, en última instancia, proteger a los habitantes de cualquier amenaza externa. Se les ha asegurado que, aunque la situación podría ser tensa, las autoridades están completamente comprometidas con la seguridad de la región y harán todo lo posible para evitar que cualquier ataque llegue a ocurrir. No obstante, la incertidumbre sigue siendo palpable en muchas de estas comunidades. En las últimas horas, el gobierno estadounidense ha enfatizado que la vigilancia no solo se limita a la frontera física, sino que también se han activado sistemas de inteligencia para interceptar comunicaciones y rastrear posibles movimientos de los grupos criminales. La cooperación entre agencias federales y locales se ha fortalecido, y los recursos se han distribuido de manera estratégica para asegurar que no haya puntos débiles en las operaciones de seguridad. En este contexto, la utilización de nuevas tecnologías, como drones y sistemas de monitoreo satelital, está ayudando a las autoridades a mantener una vigilancia constante sobre las zonas fronterizas, incluso en terrenos de difícil acceso. Aunque la presencia de la policía y el equipo militar es reconfortante para algunos, no ha logrado disipar completamente la sensación de desconfianza que ronda en la comunidad. En muchos pueblos fronterizos, algunos ciudadanos se han mostrado escépticos sobre la efectividad de las medidas de seguridad, especialmente dado que han sido testigos de cómo los grupos criminales han logrado infiltrarse en otras ocasiones, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Esta desconfianza ha generado una mayor dependencia de las redes informales de seguridad local, con vecinos organizándose para intercambiar información y mantenerse alertas ante cualquier eventualidad. A medida que las fuerzas de seguridad continúan con sus operativos de vigilancia y preparación, también se han reforzado las campañas informativas dirigidas a la población local. Las autoridades han instado a los residentes a mantenerse en contacto con las fuerzas del orden y a reportar cualquier actividad sospechosa en sus alrededores. Las medidas preventivas, como el cierre temporal de ciertas rutas y el aumento de patrullajes en puntos críticos, también han sido implementadas para reducir la posibilidad de que se produzca algún incidente relacionado con las amenazas mencionadas por el Chapo. A pesar de estos esfuerzos, el temor sigue siendo palpable, especialmente entre aquellos que viven en la línea de fuego de cualquier posible enfrentamiento. El gobierno de Estados Unidos también ha señalado que, aunque la amenaza del Chapo ha aumentado las tensiones, las autoridades están preparadas para responder de manera firme y rápida a cualquier intento de sabotaje o infiltración en la frontera. No obstante, algunos analistas se preguntan si este enfoque preventivo será suficiente para disuadir a las organizaciones criminales, que históricamente han demostrado una capacidad notable para adaptarse y superar las barreras de seguridad.
Los próximos días serán cruciales para determinar si las medidas implementadas tienen el efecto esperado o si, por el contrario, la situación se complicará aún más. En un clima de incertidumbre, lo único claro es que la frontera se encuentra bajo una vigilancia más estricta que nunca. El desafío ahora es equilibrar la necesidad de seguridad con la tranquilidad de las comunidades locales, quienes, aunque apoyan las medidas de protección, no pueden evitar la sensación de que el peligro sigue siendo real y cercano. Mientras tanto, las autoridades mantienen la esperanza de que la situación no escale más, pero la vigilancia continua será esencial para garantizar que las amenazas no se materialicen en un conflicto a gran escala. Por otro lado, la información sobre los explosivos sigue siendo difusa. Algunos informes indican que los artefactos podrían estar colocados en lugares clave para interrumpir el flujo de mercancías y personas, lo que podría tener un impacto económico significativo. La frontera entre México y Texas es un corredor vital para el comercio y el tráfico legal de bienes, y cualquier ataque que logre afectar este flujo podría tener consecuencias devastadoras para la economía de ambos países. Lo que muchos se preguntan es si esta amenaza es el preludio de algo más grande. Algunos analistas sugieren que podría ser un intento de El Chapo para recuperar la atención del mundo y demostrar que aún tiene el poder de influir en los eventos, incluso desde su prisión. A lo largo de los años, Guzmán ha logrado mantener su relevancia a través de una serie de maniobras inteligentes y acciones audaces que siguen dejando una marca indeleble en la historia del crimen organizado. Pero, ¿es este simplemente un último intento por recuperar el control o parte de una estrategia más amplia? Mientras tanto, una serie de reportes sobre actividades inusuales en la frontera ha dejado a los investigadores más intrigados. Se ha mencionado que varios camiones de carga que cruzan la frontera han mostrado comportamientos extraños, realizando paradas no programadas en puntos cercanos a las áreas mencionadas por El Chapo. Aunque las autoridades aún no han confirmado ninguna relación directa, las coincidencias han dejado un rastro de sospechas. Con la situación aún en desarrollo, muchos se preguntan si esta crisis será solo otro episodio en la larga saga de la lucha contra los carteles en la frontera, o si estamos ante el comienzo de un conflicto mayor. ¿Qué otros planes podrían tener en mente los grupos detrás de estas amenazas? ¿Y hasta qué punto el poder de El Chapo sigue afectando las decisiones políticas y de seguridad en la región? Los próximos días serán cruciales para determinar el alcance de esta amenaza y las posibles repercusiones a nivel internacional. El mundo entero sigue observando, y mientras tanto, la frontera entre México y Texas se convierte en el epicentro de una batalla que podría cambiar el curso de los próximos eventos geopolíticos.